Ok, bueno, el curso es ¿qué es un cristiano? Y esta es una pregunta que indudablemente deberíamos de contestar o saber contestar a lo largo de nuestra vida, bíblicamente hablando. Entonces son aproximadamente, o no aproximadamente, son 12 lecciones en las cuales vamos a transitar en ellas y vamos a ver algunos tópicos o temas que son fundamentales en la fe cristiana. Pero lo primero que vamos a tratar de responder esta noche es, ¿qué es un cristiano? En el mundo, que somos más de 7.000 millones de personas en el globo terráqueo, se dice que aproximadamente 2.400 millones de personas son cristianas, de todas las denominaciones o de todos, de alguna forma, las interpretaciones que se tiene como cristiano. Entonces, aunque no es la mayoría del mundo, en Occidente sobre todo hay mucho cristianismo. Y las tres grandes grupos de cristianos, pues está el catolicismo, los evangélicos y los cristianos ortodoxos. Entonces, en el gran conglomerado de cristianos, pues siempre hay eh, algunas cosas en las que no se coincide, otras sí, pero ¿por qué? Entonces, vamos a tratar de contestar esta pregunta fundamental para todos nosotros y como cristianos evangélicos o que también pretendemos ser bíblicos, aunque creo que todos, de alguna forma, en cierta medida, como alguien me dijo mayor, pretende ser bíblico. Entonces, el acercamiento que tenemos a la escritura y las herramientas que usamos para poder entender el texto y el documento histórico y bíblico, pues es importante. Vamos a tener una dinámica diferente. Hace muchos años había un programa de televisión, creo que eran los finales de los 80s, principios de los 90s, y era un pintor muy famoso llamado Bob Ross. No sé si algunos se acuerdan de él. Y Bob Ross tenía un dicho que en la pintura no había errores, sino accidentes felices. El problema es que aquí en la Biblia no puedo decir que hay accidentes felices. Podemos equivocarnos, pero hay una diferencia entre equivocarnos y creer una herejía. Y eso sí es fundamental que podamos diferenciar. Todos nos equivocamos y podemos tener errores, pero en cuanto al cuerpo de doctrinas fundamentales, cuando se sale o se desvía uno de ello, entonces el consenso evangélico dice eso es herético, eso es una herejía. Entonces, dentro de la rama de los evangélicos o de los que se denominan evangélicos reformados, hay un cuerpo de doctrinas que es fundamental, que todos compartimos. Y hay un dicho que entre nosotros corre o entre el medio cristiano corre. En las cosas fundamentales, se dice, tenemos unidad. En lo que es fundamental, en el cuerpo de doctrinas fundamentales, tenemos unidad. En lo que no es fundamental, tenemos libertad, pero en todo nos mostramos amor. Ese debería ser el eje cuando interpretamos la Biblia. Entonces, hay temas que son fundamentales que debemos de tener unidad. Por ejemplo, solamente por tocar algunos temas en la deidad de Jesucristo, la autoridad de la Biblia, en la Trinidad, la salvación por fe. En fin, podría decir algunas que creemos que es fundamentales. Entonces, en eso tenemos unidad. En lo que no es importante, en cómo hacemos algunas cosas, tenemos libertad, pero se supone que en todo le debemos demostrar amor. Y la dinámica para esta clase la voy a cambiar un poquito. Si van a su manual, por favor, a la lección 1, vamos a tocar hoy la lección 1, y es como pregunta, ¿qué es un cristiano? Entonces, cada lección tiene un cuestionario de repaso, pero yo voy a hacerlo como cuando un maestro llegaba y decía, va a haber examen sorpresa, pero aquí no va a haber problema que te equivoques. Lo primero que vamos a hacer hoy es que vamos a contestar el cuestionario. Es muy sencillo, es nada más, o es verdadero o es falso. Vamos a leer la pregunta o la afirmación y tú vas a responder si es verdadero o falso. Lo vas a dejar ahí. Luego vamos a tomar la lección y luego vamos a corregir lo que contestamos. Entonces, como todos van a tener su micrófono apagado, aquí no se puede soplar. Aquí estás tú y ahí. Entonces, los que están en pareja, pues si se copian y aciertan, pues qué bueno, pero si se copian y fallan, no sé a quién vaya a culpar yo. Pero bueno, solamente tienes que contestar verdadero o falso. Y yo espero que sean accidentes felices y no errores garrafales. No importa si hay errores, porque yo los cometí cuando empecé a estudiar, tenía conceptos, ideas que no eran correctas, pero se supone que a través de lo que estudiamos y aprendemos, vamos a clarificar algunas dudas, inquietudes o aún errores o concepciones que teníamos erradas. Entonces, la dinámica es de la siguiente. Vayan a su cuestionario de repaso
que debe de venir en su página número 3. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a leerla y tú nomás tienes que poner verdadero o falso. Y si no sabes, pon una moneda y entonces ya dices, pues, cara o cruz. Y la que más tú ya decides qué pones. Pero bueno, tú pon lo que tú crees. Y entonces luego vamos a revisar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pulgar arriba, por favor. Y si no están de acuerdo, pues yo soy el moderador esta noche. Entonces, pues, tengo cierta autoridad para decirles que así va a ser, ¿ok? Con todo amor y con todo respeto. Número 1, entonces, solamente pon verdadero o falso. Bienvenido, Jairo, Isela, Aideli, en todos los que están, Rocío Delgado. Entonces, verdadero o falso. Y al final todos vamos a contestar y vamos a ser muy honestos. No importa, como nadie te ve y no es un examen de la NASA, pero sí es importante porque estamos estudiando la Biblia, pues tú corriges, ¿ok? Y si tienes alguna duda de lo que tú pusiste, pues lo anotas ahí. Número 1, ahí va, verdadero o falso. Para ser cristiano, ¿basta creer que Dios existe? Si es verdadero, pones una B, si es falso, pones una F. Eso lo pones tú. Repito, para ser cristiano, ¿basta creer que Dios existe? ¿Verdadero o falso? Falso. Voy a apagar, apaguen sus micros, todos, para que si alguien dice así, Lalo también, Jairo, apaguen sus micros, porfa, para que si por ahí se les escapa en voz alta, pues no den la pista. Puede que estén en lo correcto o puede que estén en la verdad. No lo sabemos. Al final lo vamos a revisar. Sale, Pero gracias. pregunta, Sí, ¿en dónde está esa pregunta? estamos en la página 3 de tu manual. Sí, sí, pero bueno, es que dice en qué lugar se originó el nombre del cristiano. ¿Es esa la primera? Es la 5, es página Es la 5. página 5. 5 es que ahí les va. Ya me había dicho a mí algo, Valeria. Yo traigo un manual diferente, el manual del maestro. Busquen lo que dice cuestionario de repaso. ¿Ya lo tienen ahí? Es que para mí es la página 3 en mi manual, en el manual del teacher. ¿Ya están todos en el manual del maestro? Perdón, hoy nada más. ¿En el cuestionario de repaso? Sí. ¿Sí? Ok. Si alguien no está, ok, ya están en cuestionario de repaso, ¿verdad? Es que traemos diferente ahí la numeración. ¿Ya estás ahí, Brenda? Sí, ya. Ok. Entonces contestamos verdadero o falso. Repito, para ser cristiano basta creer que Dios existe y todos apagan su micro para que no salga por ahí alguna respuesta. Número 2. ¿Es posible considerarse cristiano, pero en realidad no serlo? ¿Verdadero o falso? 3. ¿Todo ser humano es un cristiano? ¿Verdadero o falso? Todos los cristianos tienen ahora la seguridad de ir al cielo cuando se mueran. ¿Verdadero o falso? 5. El principal requisito para ser cristiano es tener una religión y creer sincera y fervientemente en ella. ¿Verdadero o falso? 6. Solamente los que han puesto su fe en Cristo tienen derecho a llamarse cristianos. ¿Verdadero o falso? 7. Uno se hace cristiano porque hace las obras correctas. ¿Verdadero o falso? 8. Uno se hace cristiano porque confía solamente en Cristo. ¿Verdadero o falso? 9. Uno es cristiano a partir de su bautizo. Uno es cristiano a partir de su bautizo. Es la número 9. Pones verdadero o falso. Y 10. Todos los que hacen buenas obras en nombre de Cristo son cristianos. ¿Verdadero o falso? Ok. Si ya contestaste, pues vamos a revisar al final de la lección. ¿Les parece bien? Entonces vamos ahora sí a la página donde empieza la lección. No voy a decir página porque ya me di cuenta que tenemos páginas diferentes. Ok. ¿Qué es un cristiano? Bueno, pues vamos a que la Biblia nos responda, ¿verdad? Vamos a leer Hechos 11, 25 y 26. Y me gustaría que alguien con voz clara prendiera su micro y leyera estos dos versículos del libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 25 y 26.
Si alguien lo tiene, prenda su micro. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien. ¿En qué lugar se originó el nombre de cristiano, según estos versículos? En Antioquía. Muy bien, en Antioquía. Perfecto. Pregunta, ¿cómo fueron conocidos antes? Los del camino. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien dijo los del camino? El camino de Jesús. ¿Alguna otra opinión? Fíjense el versículo 26. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia, estoy en el verso 26, por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes, ¿cómo se les conocía? Discípulos. Muy bien, discípulos, aprendices, pero ahí en Antioquía por primera vez se les nombra cristianos, pequeños cristos, ¿ok? Entonces fueron conocidos, pero aquí por primera vez se registra en la Biblia que se les llama cristianos. Muy bien, vamos a leer ahora, vamos al Evangelio de Mateo, por favor. Entonces, en la primera sección, en el punto 1, ¿qué lugar se originó el nombre cristiano en Antioquía? Y cómo fueron conocidos antes como discípulos. Ahora vamos a Mateo, capítulo 7, 21 al 23. Igualmente, alguien que lo tenga, lo lee en voz alta, por favor, y vamos a contestar nuestra lección. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Muy bien, gracias, Lupita. Perfecto. Apunta, de acuerdo a lo que leímos, con Lupita, apunta 3 cosas que estas personas habían hecho en el nombre de Jesucristo. Ellos habían hecho 3 cosas y se encuentra en el versículo 22. ¿Qué cosas habían hecho en el nombre de Cristo? Profetizar. ¿Habían expulsado demonios? Habían expulsado demonios, sí. ¿Qué más? Hicieron milagros. Muchos milagros, dice, y no solamente milagros, ¿verdad? Y profetizaron. Y profetizaron, muy bien. Profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron muchos milagros. Vamos a contestar el punto 2. De acuerdo con el nombre que usaban, ¿estas personas se consideraban a sí mismos cristianos? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien dice que no? ¿No están de acuerdo con lo que dijo Lupita? ¿Y otros están asentando con su cabeza? ¿Qué creen? ¿Alguna duda de alguno de ustedes? Sí. Ok, la respuesta es sí se consideraban cristianos, porque están diciendo que usaban el nombre. Dije, fíjese diciendo, en tu nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Jesús. Profetizaban, es decir, decían palabra de Dios, echaban fuera demonios y hacían muchos milagros. La pregunta 3, ¿cree usted que eran verdaderos cristianos? No, ¿No? no, porque no hacía la voluntad. Apártense de mí, obradores de maldad, yo no los conozco. Entonces, no. Ok. Número 4. Para tener derecho a entrar en el reino de los cielos, estas personas confiaban en
escoge la respuesta correcta. De acuerdo a lo que ellos estaban haciendo, ¿en qué confiaban? Y hay dos opciones. La A, en Cristo Jesús como el Salvador, o ciertas cosas que ellos habían hecho. En ciertas cosas que habían hecho ellos. Hecho ¿Alguien está de acuerdo o no? en tus obras, confiaba en tus obras. Ok. Antioquía. Ciertas obras que ellos habían hecho. Así es, ¿Verdad? confiaban en sus obras. Gracias, Lalo. Número 5. Si una persona tiene poder para hacer un milagro en nombre de Jesucristo, ¿es prueba de que él es un cristiano? No. No. No, No puedo verlos a todos. ¿Estamos de acuerdo? Pues, bueno, si lo están haciendo en nombre de Cristo, yo digo que sí, pero Como vemos en el texto en Mateo, estas personas hablaban en el nombre de Dios porque profetizaban, echaban fuera demonios y hacían muchos milagros. Pero de acuerdo al contexto, Jesús les dice, yo no los conozco. Entonces, no eran verdaderos creyentes cristianos, confiaban en lo que hacían. en lo que hacían, pero no en Cristo. Y aquí nos damos cuenta que aunque hacían milagros en el nombre de Jesucristo, eso no probaba que eran verdaderos cristianos. Y creo que es aquí lo que la Biblia quiere aclararnos con respecto a qué es un cristiano. ¿Ok? Vamos al punto número 3, por favor. Y luego, si hay alguna duda o alguna inquietud, por favor, prendan su micrófono, porque la lección va a tratar de aclarar algunos puntos. Les acabo de decir que hay 2.400 millones de cristianos. La pregunta es en qué está confiando esta gente que se hace llamar cristiana. Y la Biblia nos aclara realmente este fundamento importante. Por eso vamos a través de estas lecciones, a que quede muy claro qué es un cristiano. Puedes tener prácticas aparentemente cristianas, pero en realidad estar confundido y no ser un verdadero cristiano. Vamos al punto 3. Uno de los más notables convertidos al cristianismo era el apóstol Pablo, conocido como Saulo de Tarso, antes de su conversión. Vamos a leer Hechos capítulo 26 y vamos a ver el testimonio del apóstol Pablo, su conversión, del versículo 9 al 18. Y como es un texto largo, voy a pedir que quien lo lea sea muy claro, porque a través de lo que escuchemos o vayamos siguiendo en la lectura, vamos a contestar las siguientes preguntas. Por favor, busquen Hechos 26, del 9 al 18. Y alguien que prenda su micrófono, por favor, yo voy a apagarle el mío y lo lea con mucha claridad, por favor. Y empiezo a leer. Yo ciertamente, es del 9 al 18, ¿verdad? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo:
yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Muchas gracias. Una vez más, les recuerdo, si es posible, apagar sus micrófonos y cuando queramos contestar los prendamos. Ok, vamos a contestar, ¿sale? ¿Vale? De acuerdo a lo que leyó Miguel junto con nosotros. Número 1. ¿Qué motivaba a Saulo a perseguir a Jesucristo? Ve el versículo 9. Ahí nos responde el versículo 9. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo voy a leer. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué motivaba a Saulo a perseguir a Jesucristo? Creía que era su deber. Ok, creía que era su deber. Gracias. Quien respondió, creía que era su deber. Ahí dice, ¿verdad? Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males. Era mi deber. Él estaba convencido de eso, ¿ok? Contestemos ahí. Creía que era su deber. Número 2. ¿Cómo se convenció Saulo de que Jesucristo era Dios y no un simple hombre como él había creído antes? ¿Cómo se convenció? ¿Tomó la clase que es un cristiano? No, porque se le apareció en forma de luz Jesús, diciéndole. Ok, tuvo un encuentro personal con él, ¿verdad? Ujú. Esa es la respuesta. Tuvo un encuentro porque dice que en el versículo 14, después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en idioma hebreo, le habló en su idioma, en hebreo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Diciéndote, te estás dando de topes contra la pared, mi estimado Saulo. Porque tuvo un encuentro personal con él, ¿verdad? Jesús le habló personalmente ¿a quién? A él. Muy bien. Vamos a estudiar la comisión de predicar el cristianismo a Saulo dado en el 26:18. Y vamos a llegar a llenar los siguientes espacios. Entonces, este hombre llamado Saulo, que después Jesús le cambia el nombre a Pablo, se le aparece personalmente. Él creía que era su deber perseguir a los cristianos, pero ahora Dios, Jesucristo, le manda un encargo o una comisión. Dice el 26:18. Ahora, Saulo, en lugar de que tú me persigas, tú vas a predicar mi nombre y el evangelio. Y le dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Dice lo siguiente, vamos a llenar el espacio. Y ese es el mensaje que Saulo o Pablo empezó a predicar. El mensaje del cristianismo exige una conversión de, y luego viene un espacio a llenar, a la, otro espacio, o una palabra, y de, otro espacio, a, y otro espacio. Entonces vamos a completar la idea. El mensaje del cristianismo exige una conversión de... Oscuridad a la luz. Ok, de la oscuridad a la luz, o de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. Muy bien. Y de... El demonio a Dios. Del demonio a Dios o de Satanás a Dios. Muy bien. El mensaje existe una conversión de las tinieblas a la luz y de Satanás a Dios. La pregunta 4 es fundamental. ¿Cómo se recibe el perdón de los pecados? Ahí lo dice el mismo versículo 28. ¿Cómo se recibe? Por la fe en Jesucristo. Ok. Por la fe en Jesucristo. Perfecto. Por la fe en Cristo así se recibe el perdón de los pecados. Ahora, vamos a ver el testimonio personal más adelante, más hacia atrás en Hechos 22,
Más atrás estábamos en Hechos 26, ahora vamos a recorrernos un poquito al capítulo 22, los versículos 3 y 4. Ahí en el libro de los Hechos. Recórranse hacia atrás poquito. ¿Están ahí? ¿Alguien que lo quiera leer, igual como lo leyó Miguel, con voz clara y pausada, para poder contestar las siguientes preguntas? Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten hoy, también lo sentí yo, pues perseguí a muerte a los de este camino. Yo aprendía y llevaba a las cárceles a hombres y mujeres. Hasta ahí, muy bien, Lupita. Vamos a contestar. Este es parte del testimonio del apóstol Pablo, de su conversión, cómo él llegó a convertirse, bueno, se convirtió en cristiano por la gracia de Cristo. Ok. Pregunta número 1, hablando de Saulo. ¿Creía en Dios, sí o no? Sí. Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Muy bien, gracias. ¿Qué religión profesaba? ¿Judío? ¿Cómo se le llama a los que... El ¿Mande? judaísmo. Judaísmo. Muy bien, el judaísmo. Él practicaba el judaísmo. La pregunta es, ¿era muy religioso o solamente tibiezón en su religión? No, era muy religioso. Era muy religioso. Muy bien, gracias, Jairo. Entonces, ¿creía en Dios? Sí. ¿Qué religión profesaba el judaísmo? ¿Era muy religioso? Muy religioso. ¿Cumplía con sus creencias? Sí. Sí. Sí, cumplía con sus creencias. ¿Estaba convencido de sus creencias? Sí. Muy convencido, diría yo. Era apasionado. Pregunta 6. ¿Estaba bien en su relación con Dios en aquel entonces? No. Bueno, a su manera. Bueno, sí. a su religión sí, ¿no? A ver. ¿Sí o no? ¿Sí estaba bien o no con Dios? Sí, él estaba convencido que estaba bien con Dios. Sí. El que él estuviera convencido Pero no. no es no es una base para decir si está bien o no. O sea, hay mucha gente que está convencida de mentiras, ¿verdad? Sí. Y el hecho de que esté convencido en mentiras no lo hace que sea verdad. ¿Están de acuerdo? Sí. La pregunta, entonces, ¿estaba bien en su relación con Dios en aquel entonces? No. Para él. No. ¿Qué piensan? No. No. Aunque era muy religioso, tenía su religión, sí cumplía con sus creencias, De su religión. estaba muy convencido, pero su relación con Dios, ¿estaba bien o no? No. La respuesta es no estaba bien. Porque si haya estado bien, ¿para qué se le aparece a Jesús? No. Ok. ¿Considera usted, fíjese en la 8, consideran ustedes, Se brincó perdón, la ¿qué elemento le faltaba a su creencia? ¿O quién le faltaba a su creencia? ¿La fe? ¿La fe en quién? En En Jesucristo. Ah, perfecto. La fe en Jesucristo. La persona más importante para estar bien en nuestra relación con Dios es Jesucristo. Yo les di el dato. Somos más de 7,000 millones de personas en este globo terráqueo y solo 2,400 millones son cristianos. Y de eso tendríamos que ver
Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, hicimos, y eso no es un indicativo que uno es un verdadero cristiano. Lo que quiero llevarles a lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. Entonces, Cristo es la persona fundamental en toda esta ecuación de la relación correcta con Dios, es Jesucristo. Ahora, fíjense la 9. ¿Puede una persona creer en Dios, ser ferviente en su religión y estar convencido que está en la verdad y al mismo tiempo no ser un cristiano? ¿Sí o no? Sí. Sí. Brincó la 8. No, ya lo dijimos. Considera que el elemento es indispensable para ser un cristiano, es opcional. Perdón, si me la brinqué. ¿Considera usted que este elemento, el 7 es creer en Jesús, ¿verdad? Le faltaba a Pablo. ¿Considera usted que este elemento es indispensable para ser cristiano o es opcional? Es indispensable. ¿Es indispensable? Me la brinqué, gracias por la corrección. Es indispensable, es fundamental. Ahora sí la 9. ¿Puede una persona creer en Dios, ser ferviente en su religión y estar convencido que está en la verdad y al mismo tiempo no ser un cristiano? Sí. Sí. ¿Todos de acuerdo con los que dijeron sí? Sí. Miguel, Diana, Brenda, Luis, Iraís, Quique, Lupita, Vero, Abraham, Yuli, Antonino, Ireli, Norma, Leti. Equivocados. ¿Perdón, Quique? Claro. Sí, pueden ser muy sinceros, pero la sinceridad no es un parámetro para pensar que estamos en lo correcto. Es lo que la Biblia dice. Ok, vamos a leer Hechos 4:12, por favor. ¿Qué es un cristiano? Ahí en el libro de los Hechos, por favor. Un poco ahora más atrás. Quien lo tenga, léalo, por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, Rocío. Hazme un favor, mija. Léelo desde el 11, por favor, para que quede en el contexto inmediato anterior, nos quede claro lo que leíste. 11 y 12. Ok. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muchas gracias, Rocío. Muy claro, gracias. Entonces, fíjense. La Escritura nos dice claramente, en voz del apóstol Pedro, y dijo, que este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores. Está predicándole a los judíos, ¿verdad? La iglesia primigenia o la primera iglesia estaba compuesta en la mayoría por judíos. Y les dice, pero que ha venido a ser la piedra angular, la piedra fundamental, la que sostiene el edificio, donde se edifica el edificio, la piedra clave. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora, de acuerdo a lo que aprendiste en la lección, haz un resumen de lo mismo que aprendimos. Por ejemplo, ¿qué es un cristiano? Si me lo pudieran alguien referir en una frase no tan larga, ¿qué es un cristiano? Aquí va a haber, ahora sí, lluvia de ideas. ¿Qué sería un cristiano? A ver, un cristiano, en mi punto de vista, como lo están mostrando, es una persona que cree en Cristo, ama a Cristo y sigue a Cristo en todos los caminos que la Biblia nos indica. Ok, esa es una buena definición. Muy bien, Jairo. Puedes apuntarla, no se te vaya a olvidar, porque luego en el repaso las ideas se nos van. ¿Alguien más? Alguien que deposita totalmente su fe en Jesucristo. Muy bien, Rocío, excelente. Alguien
que confía única y exclusivamente en Jesucristo. Muy bien, Rocío. ¿Alguien más de los que están conectados? Para mí, un cristiano es una persona que ama a Jesús y que vive agradándole y sirviéndole en todos los aspectos en que se pueda y sirviéndole, aún amándole a las personas que no lo quieren a uno. Está bien, muy bien, Lupita. Ya le agregaste, está excelente. Ok, pues todas esas ideas, bueno, les doy, un cristiano es un discípulo de Jesús, ahora que estamos viendo tanto de los discípulos, es un aprendiz de Jesús, alguien que no confía en sus propias obras, sino que ha puesto su fe en Jesús, se ha convertido en su seguidor, un seguidor fiel de Jesús. No es alguien que solo cree en Dios y es celoso en su religión. Es alguien, como lo dijo Rocío, que confía exclusivamente en el nombre y en la persona de Jesucristo para ser salvo. Ok, ahora ya terminamos en esta parte. Entonces, el cristianismo como tal se nombra por primera vez como lo vimos en el libro de los Hechos. Y algunos estudiosos creen que fue en sentido peyorativo de burla, porque querían imitar a su Salvador y a su Señor. Pero se acuña ese nombre como cristianos y ya no se les conoce como discípulos, sino como cristianos, pequeños cristos, que reflejaban el amor y la pasión por las enseñanzas de Jesús y vivían de acuerdo a lo que él había dejado y testado. Entonces, ya vimos, no basta con que yo diga que soy cristiano, no basta que yo haga obras, y aún obras extraordinarias en el nombre de Jesús. Eso no es un indicativo que uno es un verdadero creyente, de acuerdo a Mateo capítulo 7. Yo puedo ser muy ferviente y muy celoso en mis creencias, pero no estar bien en mi relación con Dios, porque el elemento indispensable y fundamental en la fe cristiana es una persona y es Jesucristo. Entonces, pues aquí es que seamos honestos con lo que contestamos, ¿sale? Y se vale equivocarse. Si hay alguna pregunta que tú no crees que estás seguro de que esté bien contestada y quieres aportar algo, lo podemos platicar, no discutir, platicar y que la Biblia nos lleve a aclarar alguna duda. Ok, muy bien. Como yo no puedo ver ahí sus manuales y no me pueden dar como maestro para calificarlos, pues si los que tienen prendida su cámara y los estoy viendo, si contestaron correctamente, pues pulgar arriba, y si contestaron mal, pues pulgar ¿qué? Abajo, ¿ok? Entonces, se vale equivocarse. ¿Por qué? Porque aquí vamos a corregir algunas cosas. Y así va a ser toda la lección. Primero contestamos y luego hacemos la lección. Número 1. Y como no todos tienen, pues, la cámara, pues, nomás voy a ver algunos. Si pueden prender su cámara, pues, sean valientes, porque, pues, aquí voy a estar yo viéndolos. Ahora, la número 1, ¿verdadero o falso? Para ser cristiano, ¿basta creer que Dios existe, verdadero o falso? Falso. Manita arriba si pusiste falso. Si pusiste verdadero, pues está incorrecto. ¿Ok? ¿Todos bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Beri, ¿cómo está ese pulgar? Ah, excelente. Los demás, pues, como no prendieron cámara, confío en su honestidad. Muy bien. Ok. 2. ¿Es posible considerarse cristiano, pero en realidad no serlo? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Manita arriba los que pusieron la B de verdadero. Ah, muy bien. ¿Todos pusieron verdadero o alguien puso falso? ¿Alguien puso falso? ¿Nadie? Qué bárbaros. Ya los voy a poner a dar la clase a ustedes. No es porque quiera que se equivoquen, me da gusto. ¿Nadie? 3. ¿Todo ser humano es un cristiano? Falso. Falso. Ok, si pusiste falso, estás correcto. Muy bien. Si los que no están levantando la mano lo estoy viendo, pues ahí ustedes corrijan. Muy bien. 4. ¿Todos los cristianos tienen ahora la seguridad de ir al cielo cuando se mueran? Verdadero. ¿Sí, no?
Verdadero, yo puse verdadero. Verdadero, yo puse verdadero. Muy bien. Miren, voy a esos que pusieron falso, voy a aclararles algo. ¿Cuántos millones de cristianos les dije que hay en el mundo? ¿Alguien se acuerda del dato? 2.400. Si tú sales a la calle y le preguntas a alguien, oye, ¿eres cristiano? ¿Alguno, un porcentaje te va a decir que sí? Y si tú le preguntas, ¿y estás seguro que si hoy mueres vas a ir al cielo? ¿Tú crees que todos te contesten que sí? ¿Qué piensan? Pues yo a veces digo que no, que soy muy pecador. Por eso vamos a tomar este curso. Porque vamos a ver algo sobre la seguridad de salvación, que dice la Biblia. Para mí es importante. A ver, creo que ya me confundí. Dice, todos los cristianos tienen ahora la seguridad de ir al cielo cuando se mueran. Yo le puse falso. Porque, ¿quién está hablando? Rocío. Chío, perdón. Porque puedo yo llamarme cristiana, pero no tener totalmente mi fe en Jesús. No por decirme que soy cristiana, me voy a ir al cielo. Ok. Entonces, para que la sentencia, la declaración bíblica sea segura es, todos los cristianos verdaderos o que han puesto su fe en exclusiva tienen la seguridad de ir al cielo. Verdadero. Si la pusiste de otra forma, por orar es verdadero, porque estamos infiriendo que un cristiano es alguien que ha depositado su fe exclusivamente en Jesucristo. Ese es un cristiano, como lo dice la Biblia. Pero es cierto lo que dice Rocío. Hay gente como los de Mateo capítulo 7 que usaban el nombre de Jesús y Jesús no los conocía y ellos se creían cristianos. Entonces, hay una F que hay la posibilidad, es B, pero la F también tiene cabida en esto, en ese sentido, que hay gente allá afuera que cree que es cristiana, o como en algún tiempo, ¿verdad? Mucha gente, no, pues sí soy cristiano porque pues nací en una familia cristiana, pero mi convicción no estaba en depositar mi fe única y exclusivamente en Jesús. No es que la pregunta tenga jiribilla, pero cabe la posibilidad, aunque un verdadero creyente, alguien que ha puesto su fe, sí tiene la seguridad. Y eso lo vamos a ver más adelante, por qué tenemos esa seguridad. Un verdadero creyente está seguro, porque vamos a descubrir por qué estamos seguros. Pero eso es más adelante. Por eso me interesa que te conectes todas las clases, ¿sale? Y ya luego puedes ver la novela, no hay problema. Entonces la ponemos verdadero y si pusiste F en esta acepción que acabamos. Pastor, no ¿sí? se oye bien. No se oye bien. La mayoría me escucha. No lo Anto. Ya bien. Internet. Un poquito tu internet a lo mejor, Anto, porque la mayoría dice que me está escuchando bien. Pero si no, luego lo checamos. Dale, gracias, Anto. La que sigue. El principal requisito para ser cristiano es tener una religión y creer sincera y fervientemente en ella. Falso. Falso, ¿verdad? Eso con F de fealdad. Falso. Ok. Muy bien. 6. Solamente los que han puesto su fe en Cristo tienen derecho a llamarse cristianos. Falso, ¿no? Muy bien. Cierto. Verdadero. Verdadero. Solamente aquellos que han depositado tienen el derecho de llamarse cristianos. Miren, es cuestión de relación. Al final de cuentas, vamos a ver cómo Dios se relaciona con nosotros. Yo puedo quererme llamar Slim. Me encantaría, ¿verdad? Pero pues me va a decir Slim, ¿y tú qué? Tú no tienes derecho. No tengo una relación contigo. Pues yo puedo decir, ahora con eso de que tú te percibes como tú quieres, pues ojalá mi chequera también se percibiera como ella quisiera, ¿verdad? Pero el que yo me apellide Slim no va a causar que mi chequera aumente. Muy bien. 7. Uno se hace cristiano porque hace las obras correctas. ¿Verdadero o falso? Falso. Eso. Falso. ¿Todos están de acuerdo que es falso? ¿Alguien puso verdadero? Puede corregir.
Ok. Miren, cuando vemos capítulo 7 de Mateo, ¿hacían obras correctas en el nombre de Jesús? Sí. Echaban demonios, imagínense. Fueron demonios. Milagro. Profetizar es predicar en el Nuevo Testamento, es hablar palabra de Dios. Y hacían un montón de milagros, pero ellos confiaban en sus obras. Entonces, uno no es cristiano por las obras que hace, es falso. Falso. ¿Están de acuerdo? 8. Uno se hace cristiano porque confía solamente en Cristo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Vemos el apóstol Pablo, ¿verdad? O Saulo, él se convirtió, él hacía obras que consideraba que le tenían una buena relación con Dios, pero no estaba bien con Dios, aunque era muy ferviente y celoso en su religión. Entonces, él tuvo que entender por revelación de Jesucristo que la única forma de ser un cristiano es porque confiara en él, en Jesucristo. 9. Uno es cristiano a partir de su bautismo. Falso. ¿Correcto o falso? Falso. Falso. Falso, ok. Uno no se hace cristiano porque lo bautizaron, uno se hace cristiano cuando entiende el regalo de la salvación a través de Jesús. A mí me bautizaron de chiquito, pero no me pidieron opinión si quería o no ser cristiano. Esa es la verdad. Pero no es a través de nuestro bautismo. Luego vamos a ver algo muy importante con respecto al bautismo. Y por último, todos los que hacen buenas obras en el nombre de Cristo son cristianos. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Yo puse verdadero. Pues verdaderamente falso, Jairo, es falso. Porque ya vimos a los de Mateo 7 que hacían obras y no eran cristianos. Verdaderos cristianos. Creían que eran cristianos. Tengo un 9 de calificación. ¿Tienes 9? Qué bueno, Jairo, porque el 10 nomás lo tengo yo. Ahora no se crean. ¿Quién sacó todas correctos? Todas correctas. 8. Una mal, la última mal. Ok. La última mal. Ok. Miguel y Diana, ¿cómo les fue? Excelente, Miguel, Diana, excelente. Luis y Brenda. Yo tuve la 4 mal. La 8 mal y la 4, la pregunta fue pues como un poco confusa y por eso también mal. Ok. A esa le tenemos tolerancia, a esa 4 les damos tolerancia. Entonces 10. Eso. Ok, ¿alguna pregunta? Yo nada más un comentario. Hace años íbamos nosotros a una iglesia y se me acerca una persona y me dice, bueno, saluda a mi esposo Adrián y ay, mira, qué padre, y Adrián me presenta como su esposa y me dice esta persona, ¿y tú eres cristiana? Y en eso yo le contesto, sí, pero en eso venía el pastor de la iglesia y escucha mi respuesta y dice, no es cristiana, es creyente. Y a mí me sacó mucho de onda que haya hecho como ese comentario porque yo me sentía cristiana, pero él me puso como otra etiqueta. Ajá. Ahorita que estoy pues, haciendo esta lección, realmente estaba yo en la verdad, pues porque yo así es como me siento, pero sí me causó como mucha intriga, pues, el hecho de que un pastor me dijera eso, pues, y yo dije, ok, entonces no soy cristiana. Primero soy creyente y ya después eres cristiana y ya después, y pensé que era como por niveles, pues, porque así fue como me lo dijeron. Mira, de alguna forma, no, yo creo que uno es cristiano a partir de que deposita su fe única y exclusivamente en la persona de Jesús. El apóstol Pablo llega al cristianismo porque si te das cuenta, él comparte su testimonio que una vez que tuvo un encuentro personal con Jesús, inmediatamente Jesús lo comisiona a un ministerio. Nos dijo, mira, bueno, pues eres creyentón, entonces pues vamos a ver si realmente das la etiqueta para ser un cristiano. No, él evidentemente vuelca su fe en Jesús al tener un encuentro personal con él y Dios lo prepara, es cierto, por muchos años lo va preparando, pero
la comisión se la da inmediatamente porque él ha confiado en Jesús. ¿Por qué sé que confío en Jesús o por qué sabemos? ¿Qué inferimos? Porque él, cuando Jesús le habla, le dice en el lenguaje hebreo y en el griego la exclamación, repetir un nombre, quiere darnos a entender que esto es algo muy significativo y importante. Al repetir Señor, Señor, él llama mucho su atención. Y un judío, ortodoxo como era él, no le llamaba a cualquier persona Señor. Le está diciendo, yo reconozco que tú eres Dios mismo. Porque le dice, Señor, Señor. En la Biblia cuando se repite, oh Marta, Marta, Saulo, Saulo, está queriendo llamar el escritor bíblico la atención del oyente, porque es algo muy importante de reconocimiento. Y algo importante va a suceder. Entonces, nos damos cuenta que él tiene una genuina conversión porque le dice a Jesús, Señor. Y un judío no reconocía a nadie como Señor, sino era a Yahweh, al Señor de Israel, al Dios de Israel. Entonces, él tiene una genuina conversión. Entonces, ¿qué es el elemento indispensable? Confiar exclusivamente en Jesucristo, y ahí uno es cristiano. Que también creyente o discípulo es un sinónimo. No sé si eso es lo que te quiso decir el pastor, pero en la Biblia encontramos, como hemos visto, creyente, discípulo y cristiano son sinónimos de cristianismo, de ser cristiano. No sé si hay alguna otra pregunta por hoy. Esto es lo que es la lección número 1. ¿Sí queda claro que es un cristiano? Sí. Perfecto. Pues a lo largo de todas las demás lecciones vamos a ir descubriendo algunos puntos que son importantes. La segunda lección es ¿cuál es el problema universal? Y así vamos a ir viendo temas que son fundamentales y que nos dan la pauta para entender qué es lo que somos y por qué somos cristianos. ¿Sale, vale? Entonces, hasta aquí terminamos la lección.